Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder reflexionar en la palabra de Dios. El mensaje de este día se titula El ámbito familiar y lo vamos a basar en el libro de Efesios, en el capítulo 6 de los versículos del 1 al 4. Y le voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti, Señor amado, invocando tu santo y bendito nombre, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo se siga manifestando de una manera poderosa en nuestras vidas, de manera que seamos guiados, Señor, seamos exhortados, Padre, a una vida de obediencia, a una vida de fidelidad, mientras nosotros vivimos en esta tierra. Padre de la gloria, te pedimos, Señor, que sigas manifestando tu poder en nosotros, que podamos seguir firmes, fieles hacia ti, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia. Háblanos, Señor, estamos listos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El ámbito familiar. Cuando hablamos de un ámbito familiar, en este caso nos estamos refiriendo al grupo de personas que forman una familia. El Señor Dios Todopoderoso siempre nos insta, nos exhorta que exista el amor. Y este amor entre los familiares se llama amor filial. Este amor filial tiene que ver con el afecto que existe entre los padres y los hijos, y también se extiende a otros familiares como los hermanos, así como también entre los abuelos y los nietos y todos los familiares inmediatos de la familia. Este tipo de amor se caracteriza por los vínculos que surgen por los sentimientos de afecto y cariño entre los integrantes de la familia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Con respecto a los hijos, la obediencia contribuye en gran manera a desarrollar un ambiente en el hogar que promueve el bienestar de toda la familia. En contraste, la desobediencia de los hijos daña, debilita y hasta llega a destruir la unidad familiar, afectando así a todos los miembros de la familia. Los hijos vienen siendo la bendición del fruto de la unión en el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero también representan uno de los retos más grandes para todas las personas en cualquier sociedad. Con el estado de emergencia que vivimos acerca de la pandemia, los padres de familia siguen enfrentando el desafío de desarrollar su papel de guías, maestros, instructores, compañeros, amigos, tutores, pero sobre todo el poder ser el papá y la mamá de sus propios hijos. Los hijos van creciendo y van desarrollando su propia personalidad. Y los padres tenemos que tomar el papel protagónico en el desarrollo, o sea, el crecimiento de ellos. Para muchos padres, este tiempo de confinamiento que ha tenido que estar en su casa con sus hijos ha representado la oportunidad de reencontrarse con ellos. Han encontrado nuevos espacios con los hijos al compartir una película, al leer un libro juntos o hacer alguna actividad y poder platicar sobre esa actividad. Muchos otros padres de familia han llegado muchas veces al tope de su paciencia
al tener que lidiar con sus hijos mientras continúan con sus obligaciones y sus preocupaciones de la vida diaria. Todo esto es muy comprensible, porque muchos padres tienen que lidiar no solamente con uno, sino con 2, 3, 4 y muchos hijos. Debemos de recordar que la mayoría de los hijos son de diferentes edades, son de diferentes personalidades, son de diferentes temperamentos, y todos ellos tienen diferentes habilidades para poder aprender y para poder retener lo que se les ha enseñado. Muchas familias han compartido, han dado a saber, han dado a conocer que gracias a la computadora han logrado un estado de distracción, pero de menos concentración con sus hijos. Es incomprensible que en pleno siglo XXI somos una de las sociedades más avanzadas. Hemos avanzado más que ni hace 50 años, pero en pleno siglo XXI somos una de las sociedades que tiene más problemas emocionales. Es así como muchos padres de familia han buscado por todos los medios al poder desarrollar una serie de manual, una serie de fórmula que les indique cómo tener paciencia, cómo desarrollar la estrategia pedagógica de enseñanza, cómo instruirlos para poder ayudarlos, para tener una forma de que ellos puedan aprender cuando experimentan problemas de aprendizaje, algo que les ayude a controlar sus emociones y también para seguir animándolos para que ellos puedan triunfar en la vida. Como papá y mamá y ahora educadores de nuestros hijos, nos debemos preguntar: ¿por qué hay tanta rebeldía en el hogar? ¿Por qué cada vez los hijos se vuelven más desobedientes? ¿Por qué hay tantos jóvenes y adolescentes que preferirían estar en cualquier otro lugar menos en su casa? Tenemos que reconocer, amados hermanos, hermanas, jóvenes, que el ser humano tiene una naturaleza de rebeldía. Aunque Dios nos ha dado la capacidad de poder elaborar, de poder razonar, de poder amar y experimentar muchas emociones, tenemos una condición pecaminosa. Cuando hablamos de la naturaleza del pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar. Es decir, si nos dan la opción de hacer la voluntad de Dios o nos dan la opción de hacer nuestra propia voluntad, por naturaleza vamos a elegir hacer nuestra propia voluntad. La Biblia dice que Dios creó al hombre bueno y sin una naturaleza pecaminosa. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sin embargo, ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, se registra la desobediencia de Adán y Eva. Mire lo que dice el versículo 7, pero usted puede leer todo el capítulo 3 de Génesis. El versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, indicando a Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por esa sola acción de desobediencia, el pecado entró en la naturaleza de ellos. Cuando tuvieron hijos, entonces la imagen y semejanza pecaminosa de Adán fue traspasada hacia su descendencia. Génesis capítulo 5 versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Así es,
que fue pasada de generación en generación, la naturaleza de pecado a toda la humanidad. Entonces, los seres humanos necesitamos nacer de nuevo a través de Cristo. Dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es así como podemos darnos cuenta que las personas necesitan de una transformación, una regeneración, un nuevo nacimiento. Y así, por medio del Espíritu Santo de Dios, vencer la influencia pecaminosa que sigue en nosotros y nos quiere hacer pecar, nos quiere hacer desobedecer. En nuestra vida de carnalidad será muy difícil ser obedientes. Es por eso que Jesús nos ofrece una nueva vida a todos aquellos que hemos vivido una vida de desobediencia, una vida en la carne. Dios nos ofrece una nueva oportunidad, es una transformación, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Dice Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, vemos pues que la desobediencia siempre ha sido y sigue siendo uno de los grandes problemas de la humanidad. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En el estado carnal, las personas desarrollan una actitud, un comportamiento desafiante que se niega voluntariamente a obedecer. Se pone resistencia a quien esté en autoridad, sea quien sea. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, lo primero que deberíamos empezar a enseñarles a nuestros hijos es la obediencia. Esto no es algo automático que sucede solamente decirles que sean obedientes o que les expliquemos y les demos una gran lección acerca de lo que significa ser obediente. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción es la enseñanza de los conocimientos que posee una persona. La Biblia nos insta, nos anima, nos exhorta a poder dirigir, a poder guiar a los hijos en el camino recto. También se nos indica que el mejor tiempo entonces es cuando ellos son niños, porque es cuando ellos están desarrollando su personalidad. Nuestros hijos deben de ser dirigidos a ver la realidad de la vida. Nada es mejor que poder poner en práctica las enseñanzas reales de la vida para cuando ellos sean mayores se conviertan en miembros productivos de la sociedad y que lleven a cabo su propósito en esta vida. Si les enseñamos a nuestros hijos a ser obedientes a sus padres, esto les ayudará a obedecer a Dios más tarde en sus vidas. La Biblia nos habla que Jesús, cuando era niño, estaba sujeto a sus padres. Lucas 2:51 dice así: y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Estaba hablando de Jesús. Y estaba sujeto a ellos, es decir, los obedecía en todo. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En el ámbito de la familia,
Nada se podría comparar con el ejemplo de un hijo, una hija obediente. Miren, cuando Jesús llegó a la hora apremiante, a la hora crítica de poder cumplir su misión por la cual había venido a esta tierra, pudo cumplirla porque Jesús había desarrollado la personalidad, había desarrollado el carácter, había desarrollado la conducta de obediencia desde que era niño. Cuando fue mayor, siguió siendo obediente a la voluntad de su Padre. Juan 6, 38 y 39 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La exhortación que vemos este día en el libro de Efesios, en el ámbito familiar, está dirigida claramente a los hijos. Sin embargo, el tema de la obediencia es un tema de la palabra de Dios para todos sus hijos, sin excepción alguna. Porque, ¿cómo podrán ser nuestros hijos enseñados a obedecer si los padres somos los primeros en desobedecer? La obediencia, como la sujeción y el amor, deben de ser las características de los hijos de Dios, especialmente en medio de una sociedad que ha dejado por un lado la enseñanza de la obediencia. Es decir, no hemos sido diligentes en la enseñanza de la obediencia con nuestros hijos. Esto ha permitido en muchos casos que los hijos corran el riesgo de convertirse en una preocupación diaria para muchos de sus padres. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, la obediencia se refleja en una vida sometida a la voluntad de Dios. Y esta obediencia conlleva a una bendición. La palabra de Dios nos declara que Dios prospera nuestro caminar en todo ámbito, en el ámbito familiar, en el ámbito secular, en el ámbito espiritual. O sea, en cada paso de nuestras vidas, cuando nosotros obedecemos. Salmos 1, versículos 2 y 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El papel que juegan los hijos en la vida familiar, entonces, es muy importante, porque cada uno de ellos no solamente es un miembro nuevo de la sociedad,
sino que es una verdadera bendición de Dios para los padres. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios ha establecido un orden en el ámbito de la familia, y los padres son la autoridad que Dios ha puesto sobre los hijos. O sea, los hijos estamos bajo la autoridad de los padres. ¿Para qué? Para cuidarlos, para guiarlos, para proveerles, para disciplinarlos, para amarlos, para animarlos, para educarlos, a fin de que lleguen a ser hombres y mujeres de provecho, y sobre todo, que sean fieles, creyentes y servidores de Dios. Aquel o aquella persona que se resiste a la autoridad de los padres, entonces se está resistiendo a lo que Dios ha establecido, y esto le acarrea juicio para sí mismo. Romanos 13:1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El sometimiento se usa para definir a alguien que está bajo una autoridad, que no puede hacer otra cosa más que obedecer. Este sometimiento es condicionado siempre y cuando no se esté oponiendo directamente al Señor y a su propia fe en Cristo Jesús. Tenemos que señalar que existe una gran diferencia entre el sometimiento y la indiferencia. La indiferencia es muchas veces el no tener interés o no darle ninguna importancia a la consecuencia de una u otra cosa. El famoso whatever, o sea, me da igual. Por otra parte, el acto de obedecer, o sea, someterse, es respetar, es acatar y cumplir la voluntad de la autoridad de quien manda. Nuestro ejemplo es y será siempre nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El punto, el asunto que estamos tratando es que para que existan hijos obedientes se necesitan padres obedientes. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia dice en Deuteronomios capítulo 6 versículos 7 y 8: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué tenemos que entonces estarles repitiendo? Vamos un poquito atrás y el versículo 1
ahí en Deuteronomio capítulo 6 dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, para poder estar insistiendo, para poder estar repitiendo, necesitamos como padres ser diligentes, necesitamos ser constantes, o sea, tener un gran interés y esmerarnos realmente por lograrlo. Se necesita de una entrega sincera, una entrega de todo corazón, para poner así atención al asunto y que lo tratemos como si es de gran importancia, y así procurarlo lograr con la ayuda de Dios. Los hijos son la herencia que el Señor ha encomendado al cuidado de los padres. De ahí la obligación que los padres tienen ante Dios y la sociedad de velar por sus hijos. Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como padres, muchas veces queremos exigir, queremos obligar, queremos forzar a nuestros hijos, pero nosotros mismos vivimos en contraste a lo que les pedimos, a lo que le exigimos a ellos. Es con nuestro ejemplo, es con nuestro testimonio, es con nuestra entrega, nuestra consagración, que podemos realmente esperar que nuestros hijos logren ser obedientes y así obtener las bendiciones de Dios. Los hijos tienen que conocer que la vida siempre tenemos la libertad de poder escoger. Tenemos la libertad de poder escoger entre lo bueno y entre lo malo. Mateo 7, versículos 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ellos tienen que escoger, y al escoger lo bueno, tendremos buenos resultados. Pero al escoger lo malo, siempre habrá consecuencias. Los hijos tienen que ser disciplinados al no acatar las enseñanzas de sus padres. El simple hecho de agarrar un lápiz, agarrar un borrador, agarrar un chicle en la tienda, debe de tener enseñanza para ellos. Para muchos padres, esto no es de gran importancia. They think that there is not a big deal. Pero para el desarrollo de los hijos es muy dañino, porque lo que ellos hicieron entonces para ellos es bueno, porque sus padres simplemente lo aprueban. La enseñanza y las consecuencias deben de ir de acuerdo a la edad y el desarrollo de nuestros hijos. Mire, en los tiempos antiguos los padres estaban obligados a castigar la rebeldía de los hijos, y aún así también los hijos ser apedreados. Deuteronomios capítulo 21, versículos del 18 al 21 dice así: y si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad:
Nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si dejamos que nuestros hijos crezcan contestando, desobedeciendo, estamos creando en sus vidas unas personas que no se sujetarán a la autoridad y a la verdad. Siempre hay que redirigirlos. Es decir, no, por ahí vas mal, así no se hace. Aquí es donde debe de caminar. Y hay que hacerlo con amor. Hay que hacerlo con ternura. Hay que tener mucha paciencia. Tenemos que evitar la violencia a toda costa. Los hijos tienen que saber cuáles son las expectativas de nuestro hogar. Mientras vivan con nosotros, tenemos que dejarles saber lo que esperamos de ellos. Y si no quieren, debemos demostrarles que todos, incluyendo nosotros, acatamos las reglas de nuestro hogar. Deuteronomio capítulo 28, 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Tenemos que explicarles entonces claramente que siempre hay consecuencias al no obedecer. Dios siempre consideró que la desobediencia es muy grave. Entonces, como padres, también les hacemos saber claramente el beneficio de obedecer y animarles y celebrarles y reconocerles cuando ellos han obedecido, cuando ellos han esforzado, han hecho todo lo posible para poder obedecer. Siempre tenemos que cumplirles lo que les prometemos cuando ellos se lo han ganado o les hemos prometido un premio. Si el hijo accidentalmente quiebra algo, no es necesario darle una gran consecuencia, sino más bien redirigirlo. Ahora, si ya le ha dicho, ya le ha explicado, ya le ha demostrado que no se debe jugar y se debe ser descuidado, y si rompen nuevamente la regla o algo, no solamente es apropiado disciplinarlos, sino que es muy necesario. Un padre o una madre no puede permitir que un hijo cometa actos de rebeldía y desobediencia sin recibir una consecuencia apropiada. Hebreos 7, capítulo 12, versículos 7 y 8 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ciertamente tenemos que disciplinarlos, pero también si hemos actuado inapropiadamente por cualquier razón, por cualquier motivo o cualquier circunstancia, tenemos que venir delante de ellos y tenemos que pedirles perdón, aunque nos cueste mucho, aunque tengamos que humillarnos delante del Señor. Luego, cuando ya les hemos pedido perdón, tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que trate ya con ellos. Los hijos que no honran a sus padres y que son desobedientes en su necedad, se meten y comprometen a toda la familia
en un sinfín de problemas. Ser desobedientes a los padres y no tenerles respeto es un pecado muy grave ante los ojos de Dios. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es justo obedecer a nuestros padres porque también es un mandamiento de Dios. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Es justo que ellos nos exijan a cumplir y a obedecer, porque Dios les va a demandar a ellos lo que hicieron o dejaron de hacer por sus hijos. Si usted está viviendo su papel en un ámbito familiar, como hijo, como hija, como papá o como mamá, y todavía no ha experimentado el regalo de la salvación que ofrece Dios a través de su Hijo Jesús, hoy Dios le está ofreciendo una nueva oportunidad. Es una oportunidad de una nueva transformación, una oportunidad de un nuevo nacimiento. Solamente hay que venir delante de Dios y pedirle perdón por medio de su Hijo Jesús. La decisión es suya, pero esta decisión podría cambiarle la vida por toda la eternidad. Si usted desea hacerlo, ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted está, yo le invito a que incline su cabeza y que cierre sus ojos y que haga esta oración conmigo. Señor Dios, te doy las gracias por el mensaje de salvación por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para morir por mis pecados. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Creo por medio de la fe que Jesús murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Creo que Cristo vive y reina para siempre. Y yo te pido que Él viva y reine dentro de mi corazón. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a ser un hijo, un padre obediente que pueda tener una vida de ejemplo y un testimonio santo y agradable delante de mi familia, de la sociedad y delante de ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros reflexionamos el ámbito familiar y las bendiciones grandes que trae la obediencia, podremos ser recipientes de lo que Dios promete para sus hijos. ¿Qué se esperaría de unos hijos obedientes y de unos padres que puedan guiar a sus hijos? Se esperaría una vida de gran bendición, un ámbito familiar que podrá ser de bendición para otras familias, para otras generaciones, una familia que pueda ser luz, que pueda ser sal en esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo cada día. Esperamos en Dios que su palabra siga siendo viva, siga siendo eficaz y que nosotros podamos ser unos hijos obedientes
y que traigamos bendición para nuestras familias. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor amado, por tu palabra, que es clara y sencilla. Te pedimos, mi Dios bendito, que nos ayudes a desarrollar una vida de obediencia, una vida en la cual tú te plazcas, Señor, para que nosotros podamos ser recipientes de bendición. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en una vida santa y agradable delante de ti. Por favor, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, para que nosotros pongamos y tengamos, Señor, la sabiduría necesaria para guiar a nuestros hijos, para guiar a nuestras familias, para tomar, Señor, el papel de padre y madre, para poder guiarlos en tu verdad, Señor, y ser un ejemplo, Padre Celestial. Danos, Señor, tu presencia para poder ayudarlos, para poder guiarlos y enseñarles, Señor, que no hay nada mejor que una vida de obediencia hacia ti. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, a poder seguir caminando en tu justicia y en tu verdad. Aumentanos la fe, Señor. Sabemos que estos tiempos, Padre bendito, son los últimos tiempos en los cuales nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que seguir enseñándoles a nuestros hijos la obediencia para que ellos puedan, Señor, esperar que tú los bendigas en todos los ámbitos de la vida. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra. Guíanos y ayúdanos a ser unos hijos agradecidos hasta que tú vengas. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesús esté siempre con ustedes y que la bendición siempre les alcance a ustedes y a todos sus seres queridos.